Esto es Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Israel anuncia el asalto total a la ciudad de Gaza un día después de recibir el apoyo público del secretario de Estado de Estados Unidos, que tras abandonar Jerusalén hizo una parada en Qatar para calmar a sus socios del Golfo tras el ataque israelí contra Doha. Una comisión de la ONU califica de genocidio la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza y el jefe de los derechos humanos de Naciones Unidas asegura que cada vez hay más pruebas de ello. Israel ya ha matado a casi 65.000 personas en el enclave palestino. Colombia lamenta que Estados Unidos le haya establecido una desertificación condicionada de país que lucha contra las drogas. El gobierno de Gustavo Petro denuncia que la decisión se basa en motivaciones políticas y en el desconocimiento de la situación sobre el terreno. Iniciamos en la Franja de Gaza porque este martes el ejército israelí anunció el asalto terrestre de Ciudad de Gaza después de asegurar desde hace semanas que sus tropas ocupaban el 40% de la urbe. Las Fuerzas Armadas hacen este anuncio solo un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, apareciera junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y asegurara que Washington apoya los planes de Israel para el enclave palestino a pesar de las recientes discrepancias generadas por el ataque israelí contra Qatar. Yanira Gómez, nuestra corresponsal, nos amplía desde Jerusalén. Es complicado de entender al no tener acceso dentro de la Franja de Gaza porque está vetado por Israel, pero como bien decías, ese 40% lo que podemos entender es que el ejército israelí lo había tomado los alrededores de la gobernación de Ciudad de Gaza y ahora, como ha confirmado primero Benjamin Netanyahu y luego un oficial militar israelí, es que lo que ha empezado es la fase principal de operaciones terrestres para tomar todo el control de Ciudad de Gaza por completo. Es decir, hoy hemos seguido un briefing que dio algunos detalles que el ejército ha dicho con 2 divisiones que se dirigen hacia el centro de la capital y una tercera que tiene la intención de rodear, de sitiar Ciudad de Gaza, pero que hay miles de soldados y tanques preparándose, aunque esta mayor prueba de esta invasión terrestre la hemos constatado desde anoche con ataques masivos contra Ciudad de Gaza, con helicópteros, drones, explosivos, bombardeos que han seguido preparando el terreno para esta invasión total, que han sido de tal fuerza que incluso testimonios en Tel Aviv, a unos 80 kilómetros de Franja de Gaza, han sentido esos bombardeos, pero para los civiles ha supuesto, por supuesto, otra de los peores momentos de esta invasión y matanza israelíes, con decenas de muertos. Aún no tenemos un balance oficial de lo que ha pasado esta noche, de cuántos muertos y heridos ha habido, pero sí las imágenes han sido otra vez atroces, con adultos y niños bajo los escombros, hospitales que asegura el Ministerio de Sanidad local que están saturados y que tenemos que tener en cuenta que esta invasión israelí se lanza porque Israel dice que el bastión principal de Hamas con 3.000 milicianos está ahí en capital de Gaza, pero la lanza a pesar de que 600.000 palestinos permanecen. Y mientras tanto, ante este panorama, una comisión de investigación independiente de la ONU calificó de genocidio la ofensiva de Israel en el enclave palestino y el jefe de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas reconoció que cada vez hay más pruebas de ello cuando el ejército de Tel Aviv ha matado ya a casi 65.000 personas en el enclave palestino. Genocide is occurring in Gaza. El genocidio está ocurriendo en Gaza y continúa ocurriendo, y la responsabilidad recae en el Estado de Israel. Identificamos a 3 personas en este informe: el primer ministro Netanyahu, el exministro de Defensa Gallant y el presidente de Israel, cuyas declaraciones incitando al genocidio están registradas fielmente. Gallant and the president of Israel. En noticias relacionadas, la Corporación de Medios Públicos Radio Televisión Española ha decidido que España no participará en el próximo Festival de Eurovisión si Israel vuelve a concursar. De este modo, el ente español se suma a una decisión que ya han adoptado Países Bajos, Irlanda o Eslovenia, justo 2 días después de que la Vuelta Ciclista a España cancelara la última etapa en Madrid debido a las protestas ciudadanas contra la participación del equipo israelí. Pero
pero volviendo a Eurovisión, la presencia de Israel ya desató, recordemos, la oposición de los mismos países en la edición de este año, pero la organización alegó que no había que hacer política de un concurso de canto, del que, sin embargo, recordemos, Rusia fue vetada en 2022 debido al inicio de la invasión de Ucrania. Pasamos a Alemania, donde el presidente recibió a su homólogo polaco Karol Nawrocki con honores militares en Berlín. La agenda del jefe de Estado de Polonia incluye también un encuentro con el canciller alemán, con Friedrich Merz, y una visita a París, donde se reunirá con el mandatario francés Emmanuel Macron. Esta gira se da, recordemos, pocos días después de la denuncia del país de Europa del Este sobre la presencia de drones rusos en su espacio aéreo. Vamos al Reino Unido, donde la fuerza pública británica se prepara para la visita del presidente estadounidense Donald Trump de este miércoles, y el primer ministro británico Keir Starmer lo ha invitado a una segunda visita de Estado con el objetivo, sobre todo, de mantener al líder estadounidense de su lado para las discusiones comerciales y sobre Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa al Reino Unido para una histórica visita de Estado, pero en lugar de una cálida bienvenida, se han programado protestas para su llegada. La policía lleva meses preparándose. En medio de un periodo de violencia política creciente en Estados Unidos, cada detalle está siendo cuidadosamente revisado. El reciente tiroteo contra Charlie Kirk obligaría a revisar todos los arreglos de seguridad, así que una revisión de las rutas que se tomen, de los edificios, de las residencias donde se hospedan, de cualquier construcción que tenga vista directa a esas áreas, línea de visión, etcétera, cualquier posible amenaza. La visita está pensada como una ofensiva encantadora hacia Donald Trump, quien tiene una especial afinidad por todo lo relacionado con la realeza. Esperamos estar allí y honrar al rey y realmente su país. Su país es fantástico y sería un honor para nosotros estar allí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Transmitiré felizmente eso a su majestad. El miércoles está previsto que realice un recorrido en carruaje con el rey Carlos y asista a un lujoso banquete en el castillo de Windsor. El jueves pasará a la política con el primer ministro británico Keir Starmer. Hasta ahora Starmer ha tenido éxito con Trump. A principios de este año aumentó los halagos al republicano y rápidamente cerró un acuerdo comercial con el presidente. El primer ministro espera mantener a Trump como aliado mientras ambos discuten un acuerdo tecnológico, hablarán de comercio y el desarrollo de la guerra en Ucrania. Les traeremos toda la información sobre esta visita. Mientras tanto, cambiamos de tema. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia respondió a la decisión de Estados Unidos de establecer una descertificación condicionada contra el país latinoamericano por supuestos incumplimientos en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Por décadas, el pueblo colombiano ha estado en la primera línea de la defensa de la seguridad hemisférica contra el flagelo de las drogas. Con responsabilidad hemos asumido el precio más alto, la pérdida de tantos colombianos y colombianas cuyos caminos se han visto trágicamente cruzados por una lucha sin sentido. Es por esto que el Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza la decisión de la administración en Washington, la cual, siguiendo lineamientos meramente políticos, desconoce la realidad en el territorio y los logros reales, medibles y de impacto alcanzados por Colombia en los últimos 3 años. Y en otras noticias de Colombia, la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, el órgano de justicia restaurativa vinculado al Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, ha pronunciado la sentencia a 7 exintegrantes del grupo armado por delitos de secuestro. Y ahí, en la sede de este tribunal en Bogotá, se encuentra nuestra compañera El María Angulo. El, muy buenos días, cuéntanos qué sabemos de esta sentencia. Rosa, la sentencia dictada por la Jurisdicción Especial para la Paz, que como bien le decías, fue el órgano creado en el marco de la firma del Acuerdo de Paz, firmado entre el entonces gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC. Se trata de la primera sentencia, una sentencia de tipo restaurativo emitida por este órgano en funcionamiento desde el año 2016. A partir de la emisión de esta sentencia, el último secretariado de la antigua guerrilla
guerrilla de las FARC fue condenado con la máxima sanción propia. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrán un periodo de 8 años para cumplir con labores restaurativas en honor a las víctimas del conflicto armado que durante 52 años aquejó a los colombianos. Estas labores de restauración irán en 4 frentes, que son: en primera instancia, la búsqueda de las personas que permanecen desaparecidas; en segunda, la acción integral contra las minas; la tercera sería la recuperación del medio ambiente y las zonas afectadas por el conflicto armado, así como labores de reparación simbólica. Esta medida, emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz, fue emitida contra 7 excomandantes de las FARC. Involucra a Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, máximo líder de estas filas; también a Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda Escobar, conocido como el canciller de las FARC. ¿Qué implica puntualmente esta medida? Los sancionados, si bien no tendrán que ir a la cárcel, tendrán un periodo de 8 años en los cuales serán blanco de restricciones de derechos a sus libertades, entre ellas relacionadas con el establecimiento de su residencia y restricciones a la movilidad y al trabajo. Ellos deberán cumplir horarios para llevar a cabo estas labores restaurativas, pero también serán vigilados por parte de las autoridades colombianas con el uso de un dispositivo electrónico permanente durante este periodo de 8 años y participarán en proyectos restaurativos que iniciarán en su fase inicial en la ciudad de Cali. Pues muchísimas gracias por toda esta explicación y contexto desde la sede de la JEP aquí en Bogotá. Seguimos en la región hablando de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Donald Trump anunció que el ejército estadounidense mató a 3 personas con el ataque a una segunda embarcación que, según él, transportaba drogas hacia su país. Mientras tanto, Nicolás Maduro denunció que barcos de Washington están realizando operativos en aguas venezolanas y asegura que sus Fuerzas Armadas están listas para defenderse ante una eventual invasión. Tensión en aumento entre Washington y Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sus Fuerzas Armadas neutralizaron una segunda embarcación proveniente de Venezuela que presuntamente transportaba estupefacientes. Bueno, tenemos pruebas. Solo hay que ver la carga que quedó esparcida por todo el océano. Grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes. Además, tenemos pruebas grabadas de que se marchaban. Los hemos grabado con mucho cuidado porque sabíamos que nos perseguirían. Más temprano, Nicolás Maduro había asegurado que las comunicaciones con la Casa Blanca están rotas y advirtió que sus tropas están listas para defender el país. No es una tensión, es una agresión en toda la línea. Es una agresión judicial cuando nos criminalizan. Es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias. Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente. A su vez, el gobierno venezolano denunció que barcos militares estadounidenses están haciendo operativos dentro de su territorio. Según el canciller Iván Gil, el pasado 12 de septiembre, un buque estadounidense asaltó a un barco venezolano que era tripulado por 9 pescadores en una zona cercana a la isla de La Blanquilla. Y es que la tensión en el Caribe va en aumento desde que Donald Trump ordenara el despliegue de buques de guerra y Marines en la zona. Además del bombardeo a inicios de septiembre contra una embarcación en la que murieron 11 personas, navío que según Washington transportaba drogas desde las costas venezolanas. Este fin de semana, 5 aviones F-35 aterrizaron en Puerto Rico con el objetivo de reforzar la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. En otras noticias, el presidente de Malawi busca un segundo mandato en el marco de las elecciones generales que se desarrollan en el país africano. Lazarus Chakwera ya emitió su voto en su ciudad natal, en Malembo, al este de la capital. Estos comicios se dan en el marco de un estancamiento económico provocado, entre otras cosas, por un ciclón y una sequía regional que afectó a las cosechas. Y el cine internacional está de luto. El icono de la pantalla grande de Estados Unidos, Robert Redford, falleció esta mañana a sus 89 años en Utah, según avanzó el periódico The New York Times.
premiado con un Oscar como mejor director. Además de leyenda de Hollywood, el actor fue un activista comprometido con la ecología que luchó por preservar el paisaje natural y los recursos de Utah. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos. Cada semana tenemos una cita para hablar de derechos humanos. Ella Soy es el programa dedicado a las mujeres y a nuestras diversidades, para revisar nuestras luchas constantes, cómo cambia el mundo y también nuestros logros. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ella Soy, el programa de las mujeres. Véanos cada semana en France 24 y France24.com.